Yo quería mandar un especial saludo a todo el colectivo que junto con la comunidad de hermanas y hermanos ecuatorianos, latinoamericanos y también suecos han trabajado para la realización de esta conferencia, han permitido que yo esté aquí. También quiero extender mi solidaridad incondicional al pueblo de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, que aún resisten con valía en tierra todo el acoso mediático, económico y militar de los Estados Unidos y de Europa. También quiero mandar un especial saludo al presidente Rafael Correa, que por su ejemplo de lucha y resistencia frente a los abusos judiciales ha sido un fraterno saludo solidario al presidente Luis Ignacio Lula da Silva y al vicepresidente Jorge Glass de Ecuador, que actualmente ambos se encuentran detenidos por las arbitrariedades de un sistema judicial orientado al atropello de los derechos humanos. ¿Cómo no recordar y mandar un caluroso saludo a Julian Assange, héroe del siglo XXI? Julian ha dado su vida para combatir la posverdad y el lawfare. La democracia del segundo padrón electoral más grande del mundo hoy no puede expresarse en las urnas libremente. Brasil, con sus 142 millones de electores, tiene vulnerado su derecho a elegir libremente a su presidente. El actual líder de las encuestas, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que hasta hace 4 semanas apenas gozaba de una intención de voto de más de casi el 50%, está impedido de participar de las elecciones presidenciales. Lula se encuentra preso por una ilegítima, ilegal, inmoral e inconstitucional condena de 12 años de cárcel. Es importante recordar que hace un poco más de un mes el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó al gobierno brasileño que no se debería impedir que el presidente Lula da Silva se presentara a las elecciones presidenciales hasta que se hayan completado todos los recursos en los tribunales mediante procedimientos justos. Así como el Código de Proceso Penal de Brasil, artículo 283, establece que nadie podrá ser preso sino en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de autoridad judiciaria competente o decurrente de una condenación en última instancia. Ninguna de esas variables se dan en Brasil. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que el candidato debe gozar de los mismos privilegios que el resto de los aspirantes a la presidencia de la República, a pesar de encontrarse en prisión. Ello incluye tener acceso apropiado a los medios de comunicación y a las conversaciones con los integrantes de su partido para que pueda disputar. Con el apoyo de las grandes corporaciones mediáticas, este actuar de jueces y fiscales han enrumbado a toda América Latina y el Caribe por una senda de arbitrariedades judiciales equivocadamente percibidas por la ciudadanía como cruzadas anticorrupción y de moralización de la sociedad. Transformaron el Estado de Derecho en un estado de opinión gobernado por jueces que actúan al margen de la ley. Ejercen un poder simbólico, permitiendo a los mismos actuar como agentes políticos y no de la justicia. Según un profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, el gobierno de los jueces está en oposición frontal a la tradición de un gobierno mixto y podrá comprometer toda forma de democracia y el Estado de Derecho. Este actuar de la justicia ha interrumpido el muy corto periodo democrático que ha vivido América Latina y el Caribe. Tenemos que recordar eso, porque hace menos de 3 décadas todo el continente estaba inmerso en dictaduras militares que destituían cortes constitucionales, cesaban parlamentos para crear sus propios tribunales de la muerte. Secuestraban, detenían, torturaban y asesinaban centenas de miles de niños, jóvenes, hombres y mujeres. No es casualidad que Lula, Mujica, Dilma, Lugo, Sánchez Serén, Ortega, entre otros, que en ese entonces eran objetivos militares, hoy sean víctimas de una persecución mediática, política y jurídica. La maquinaria para la politización funciona produciendo, primero, hechos jurídicos sin sustentación legal, que a su vez son filtrados a las empresas de comunicación para iniciar la condenación pública de la izquierda. Después del juicio público, a los tribunales solo les resta transcribir y emitir una sentencia. La elipse entre la sospecha y la condena de un progresista es vertiginosa y se salta todo el marco legal de un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una aberración, porque para que exista un hecho de corrupción es indispensable que existan 2 figuras, la del corruptor, que corrompe y soborna, y la del corrupto,
que es sobornado y recibe algún tipo de beneficio de esa corrupción. En el mundo mágico de los fiscales de América Latina y del Caribe, que actúan en los casos como el de Odebrecht, la empresa supuestamente que soborna a los políticos progresistas, solo esos de izquierda es que son juzgados y condenados. La constructora siquiera puede ser procesada en los países a donde haya cometido hechos de corrupción. Hay un convenio, hay un acuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía Brasilera, que es secreto, lo que burla el sistema de funcionamiento de la justicia en toda América, porque existe un convenio entre todos los países firmado por la OEA, a donde el sistema penal internacional de nuestra región obliga a que ese tipo de acuerdos tenga que ser transparente, inclusive, aún más en este caso, por ser un crimen supuestamente transnacional. Y eso no sucede. Entonces la Fiscalía Brasilera suelta apenas pequeños fragmentos del juicio en Brasil para que esos fiscales puedan descontextualizar eso y aplicarlo en sus países sin que tengan el real sustento de una probable prueba para condenar a alguien. También me gustaría recordar algunas otras víctimas de la politización de la justicia, como Milagros Salas en Argentina. También vale recordar el caso de Marco Enrique Hominami en Chile, el de Gustavo Petro, de los parlamentarios que son miembros de las FARC en Colombia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del mismo Julian Assange, que por medio de una absurda persecución judicial entre Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, intentaron encarcelarlo a partir de una falsa denuncia de violación a 2 mujeres aquí en Estocolmo. El objetivo de fondo era extraditarlo desde Suecia a los Estados Unidos para ser condenado a muerte por el delito de informar al mundo los crímenes de lesa humanidad cometidos por los estadounidenses durante la invasión de Irak y Afganistán. Eso va a recordar el caso del efecto colateral, ¿no? Que fue ese video que muestra la Fuerza Aérea Norteamericana matando como 30 inocentes que estaban llegando de una escuela apenas y los confundió con terroristas. Para entender la actual coyuntura ecuatoriana y la aplicación de estrategias de politización de la justicia, la prisión del vicepresidente Glass permitió que Moreno cumpliera con los acuerdos pactados con la banca ecuatoriana y los Estados Unidos antes mismo de que él sea oficialmente declarado candidato a presidente de la República por la Revolución Ciudadana. Sin Jorge Glass en la vicepresidencia, el actual gobierno de Moreno pudo distribuir sin ningún tipo de oposición el manejo de las empresas estatales, de las eléctricas, del agua, del petróleo, de los hospitales, de la minería, a delincuentes, como es el caso del expresidente Abdalá Bucaram, conocido como el Loco, que huyó del país con sacos de yute cargados a un avión llenos de dólares, a Jaime Nebot del Partido Social Cristiano, que ahora es candidato a presidencia de la República y es actual alcalde de Guayaquil, y a la Banca del Ecuador, que se robó todos los ahorros del país en el 99. Y para comprender las condiciones histórico-sociales en que ocurren los fenómenos del lawfare en América Latina y el Caribe, debemos volver hacia atrás y entender un poquito la historia de Brasil. Brasil es una república desde hace apenas 129 años, que ha construido su historia a partir de largos periodos de gobiernos autoritarios y pequeños momentos de democracia. Brasil fue el penúltimo país del mundo en abolir la esclavitud y uno de los últimos a tener elecciones libres y universales, eso apenas a partir del 85. La tradición republicana brasileña es del autoritarismo de las élites económicas, representada en gobiernos militares y presidentes resultantes de burlescos acuerdos políticos entre los espectros conservadores, que tenían como objetivo impedir la llegada o la continuidad de gobiernos de cuño popular. Y dentro de ese marco histórico político es que se ha consolidado un sistema judicial originariamente elitista que garantiza la perpetuidad de esa tradición autoritaria en la República. La llegada del expresidente Lula a la República, a Brasil, en el año 2002 representó la interrupción de 113 años de gobiernos autoritarios o a servicio de las élites. Se descubre más de 1 trillón de barriles de petróleo del pre-sal. ¿Qué quiere decir? Que Brasil posiblemente tenga la más grande reserva petrolera del mundo. Solo se ha descubierto una parte y esa parte es de 1 trillón de barriles de petróleo. Y el PT decidió que todos esos royalties resultantes de la explotación petrolera serían exclusivos para la utilización del desarrollo científico y educacional de Brasil. Brasil, que en ese entonces era la 6ª economía del mundo, que había participado en la fundación de los BRICS, de CELAC, de la UNASUR,
podría haber empujado a América Latina y el Caribe hacia un fortalecimiento económico y de desarrollo científico que muy posiblemente afectara a largo plazo los intereses de los países hegemónicos. Dentro de las reglas del juego de una elección burguesa, que es lo que tenemos en América Latina, donde el voto del pueblo tenía el mismo peso de la del rico, los sectores conservadores estaban aniquilados, ya no ganaban más elecciones. Su única opción fue la de pactar con el único pilar del Estado que no dependía de una elección popular para ser constituido, que es el Poder Judicial y el Poder Mediático. Según el profesor de la Universidad de Toronto, Rand Hirsch, el resultado de esa fusión es el nacimiento de una juristocracia, donde las cuestiones políticas y sociales comienzan a ser decididas por los tribunales, pese a que las mismas se contrapongan a la voluntad soberana popular que se expresa en las urnas, como fue el caso de la presidenta Dilma Rousseff, que fue destituida de manera ilegal por el Congreso y cuya ilegalidad fue avalada por el mismo Poder Judicial. Y, por ejemplo, la consulta popular en el Ecuador, que fue realizada por el Consejo Nacional Electoral, pese a no tener una autorización de la Corte Constitucional. Los correístas no tuvimos más un partido, y eso permitió que se inicie un proceso de reimplementación de la vuelta del neoliberalismo al país. Y para eso se necesitaban rápidamente tres cosas en el Ecuador. Primero, era necesario desarmar el marco legal que rige el funcionamiento del Estado ecuatoriano, que nació a partir de la Constitución del 2008 de cuño popular. A diferencia de otros países que no realizaron asambleas constituyentes en los últimos 20 años, el Ecuador estableció en su Carta Magna el camino a seguir para ser desarrollado por el país, pero protegiendo legalmente el país de la posible vuelta del neoliberalismo. O sea, en las estructuras judiciales y la propia Constitución existían mecanismos que impedían la vuelta del atropello del FMI, la instalación de bases norteamericanas o bases extranjeras en territorio nacional. Segundo ítem era impedir que la Revolución Ciudadana pudiera tener un partido para disputar las elecciones. Y el tercer ítem es crear las condiciones para que el Estado ecuatoriano sea nuevamente un territorio subordinado a los poderes hegemónicos. Para lograr esos objetivos, las empresas de comunicación fueron fundamentales y se encargaron de normalizar, de darle un sentido de normalidad a todos los atropellos judiciales en el país. Algunos de ellos importantes que tienen que ser nombrados. La realización de la misma consulta popular en el 2008, sin aprobación de la Corte Constitucional, que resultó básicamente en dos cosas. La creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que tiene como función sobreponerse a la misma Constitución y que acaba de destituir la Corte Constitucional del Ecuador y declarar vacancia. El Ecuador estará 2 meses sin Corte Constitucional porque una entidad inventada por Lenín Moreno y por la derecha ecuatoriana en este momento acaba de destituirla y así definirla. Segundo, es impedir de que el presidente Rafael Correa pueda lanzarse a futuro como candidato a presidente de la República. El único ecuatoriano en este momento que no puede ser candidato a presidente de la República es Rafael Correa. Ese mismo Consejo Transitorio evalúa en este momento a los jueces y a los fiscales del país, a los mismos que están persiguiendo a Rafael Correa y que enjuician a toda la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? ¿De qué autonomía? No existe. Nombrar también inconstitucionalmente al fiscal nacional. Recordemos que en el Ecuador todos los miembros de instituciones que tienen como objeto el control social, el control del Estado, como por ejemplo el caso de la Fiscalía, pasan por un concurso público. Ellos deben participar, es abierto, libre, cualquier ciudadano que tenga obviamente las características, como por ejemplo la formación en el área de derecho, puede participar. El fiscal actual quedó en 8º lugar. El fiscal anterior que ganó el concurso fue destituido y este fue nombrado a dedo por Lenín Moreno sin haber participado de un nuevo concurso público. Es mantener el Contralor General del Estado, que en este momento no tiene nombramiento, o sea, no tiene documento que contiene todo el proceso para que él sea Contralor del Estado, o sea, la normativa no fue cumplida. Y una otra característica que es tragicómica: la ley ecuatoriana exige que el Contralor del Estado sea o abogado o economista. Él es sociólogo de formación.
Él no podría siquiera no podría haberse inscrito para ser contralor en el caso de un concurso público. En este caso, él no tiene ni el nombramiento y no tiene ni siquiera el diploma. En la era de la posverdad, de una hipervelocidad de la información en las redes sociales, de la modernidad líquida, que siempre hablaba Sigmund Bauman, que definía a la sociedad como este estado fluido y volátil de una actual sociedad ambigua, que no percibe el atropello del Estado de Derecho porque se justifica como un mal necesario contra la corrupción. La hipótesis es que aún se mantiene intacto el sistema que hegemoniza el poder simbólico, constructor de la percepción, legitimado por los grandes grupos mediáticos y amparado por esa falsa idea de libertad de expresión. Estamos obligados a poner en este momento sobre la mesa la discusión de la democracia como la conocemos. Es hora de que la sociedad inicie rápidamente un profundo proceso que nos permita repensarla, pensar de cómo debería funcionar esa democracia y de cuáles son los mecanismos de esa democracia para poder realmente proteger derechos fundamentales. Volvió a imperar el atropello a la ley y la mentira de las empresas de comunicación. Tanto es así que no podemos olvidar que después de algunos meses de su destitución, de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, los peritos del mismo Congreso que la destituyó determinaron de que ella no era culpable. Y en ningún momento ella fue restituida a su cargo. Pero en ese mismo periodo, cuando deciden de que ella es inocente, su ilegal sucesor, Michel Temer, había sido flagrado por audios, hay unas grabaciones que rodaron todo el mundo, donde él en la residencia oficial de la Presidencia de la República negociaba pagos de coimas con la empresa JBS, que es la más importante empresa productora de carnes del mundo, una empresa brasilera. Pero él fue protegido por el Congreso, que no permitió ni siquiera iniciar un juicio o investigación en contra de Temer, ese mismo Congreso que destituyó a Dilma, y que votó durante ese proceso, ese periodo, el congelamiento del presupuesto del Estado para los próximos 20 años en materia de educación. O sea, el presupuesto del año 2017 será el mismo del año 2037 para lo que es inversión en educación. O sea, no va a cubrir siquiera los sueldos de los profesores. También aprobaron la entrega de todo el royalty del petróleo del presal a las empresas multinacionales extranjeras, acabando así definitivamente con cualquier tipo de inversión en desarrollo tecnológico y en ciencia. Y como si no bastara, dio un perdonazo fiscal de $100.000 millones a las empresas brasileras que no habían pagado impuesto a la renta o los seguros sociales en Brasil. $100.000 millones. En el caso de Ecuador no podemos olvidar de que el presidente Correa, durante estos 10 últimos años, lideró el nacimiento de una patria. Hasta su llegada como representación del pueblo al Palacio del Carondelet, el Ecuador era apenas un espacio físico entre Colombia y Perú, donde quedaban las Islas Galápagos. En revolución, las y los ecuatorianos pudieron expulsar del Ecuador una base militar estadounidense, fueron osados al punto de darle asilo a Julian Assange, de renegociar los contratos petroleros con empresas multinacionales, de declarar ilegítima e ilegal la deuda externa, de exigir la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas. Más que los incontables logros en materia económica y social, el Ecuador se transformó en una referencia para los países y movimientos políticos periféricos que buscaban la emancipación. En Ecuador realmente se logró esa emancipación. Si nuestra sociedad no tiene mecanismos para resolver esas asimetrías, como fue el caso de Dilma Rousseff o el caso del Ecuador, nosotros no podemos continuar afirmando que vivimos en una democracia. No sé si podemos continuar diciendo de que coexistimos en repúblicas. En América Latina, el Caribe, África, Asia, Oceanía, hasta la llegada de los europeos, cuando nos transformamos en colonias subordinadas a una corona, y que hoy somos estados soberanos, hasta hoy que somos estados soberanos dependientes de los Estados Unidos, aún seguimos en un proceso de resistencia. Pero ¿qué seremos mañana? Nuestros pueblos, nuestros movimientos sociales, nuestros partidos políticos y los gobiernos progresistas que aún resisten deben repensarse, deben resignificarse y comprender de que el modelo político que nos permite votar
para elegir a alguien ya no es suficiente para seguir o mantener o darle continuidad a un proceso emancipatorio. Como sociedades debemos estar dispuestos a enfrentar esos callejones sin salidas de democracias participativas a medias y de las falsas libertades de expresión. Muchas gracias. La verdad es que Lenín Moreno es un fenómeno que nace a partir de cuando la Revolución Ciudadana nace y el presidente Correa decide candidatizarse. Se buscó un vicepresidente que tuviera características que mostrara un movimiento político más amplio y que tuviera una capacidad de un espectro político de participación no solo de la izquierda o de la izquierda más dura. Durante 6 años Lenín Moreno fue el vicepresidente de la República y los 4 últimos años de la Revolución Ciudadana Lenín Moreno fue asesor para asuntos de discapacidad e inclusión de la ONU. Él fue asesor directo de Ban Ki-moon, vivía en Ginebra, y fue exactamente en Ginebra a donde ocurrió la operación del acuerdo político con Lenín Moreno. Existe una serie de reuniones entre los directores de la Revolución Ciudadana, la directiva del partido, también el propio gobierno, el mismo presidente Rafael Correa, donde conversan y de alguna manera se llegan a acuerdos políticos programáticos profundos, ¿no? Ahí Lenín se hace público también que Lenín Moreno le dice al presidente Correa: mira, yo también quiero plantear un tipo de gobierno distinto del tuyo. El presidente Correa, obviamente muy conocido por ser combativo, ser firme en sus declaraciones, de darle siempre a la prensa que miente y todo ese tipo de cosas, crea una cierta tensión. Entonces se pacta, Lenín Moreno llega al Ecuador para lanzarse candidato a presidente de la República y públicamente asume, se tiene que firmar el contenido programático. Es un tema, fue a un estadio al frente de 30.000 personas haciendo un discurso de entrega a la Revolución Ciudadana, de toda su carrera política, todo lo que tenga que ser. Y durante la campaña electoral él se hizo más correísta que los correístas, y que el mismo presidente Rafael Correa defendía y decía en todos los mítines políticos que el presidente Correa era el más grande de todos los ecuatorianos de la historia del Ecuador, y que él había hecho el mejor gobierno del mundo como presidente de la República. Y lo decía y cantaba y lloraba y abrazaba, y era hasta que ganó las elecciones, ¿no? Y Lenín Moreno gana por el voto correísta duro. Lenín Moreno no tiene ninguna... O sea, ahorita, pese a año y medio de masacre mediática en contra del presidente Rafael Correa, él tiene una percepción de calidad, o sea, una percepción de buena gestión de su gobierno que supera a la de Lenín Moreno, pese a todo lo que los medios de comunicación están haciendo en su contigo. El movimiento en ningún momento terminó de nacer, fue muy mal manejado desde mi punto de vista. Bueno, aquí está el resultado. En las elecciones del 2014 ya se habían prendido las alarmas, habíamos perdido todas las elecciones, perdimos todas las ciudades del país, la derecha, las principales ciudades del país, las capitales, las perdimos todas. Pero es un fenómeno que también sucedió en Bolivia con el presidente Evo Morales. Y no supimos cambiar el rumbo, se cambió la directiva, fue lo mismo, yo creo que fue un desastre y lo manejamos mal. ¿Cuál será el futuro del Ecuador, no? La segunda pregunta. En este momento nosotros estamos intentando implementar un partido, tener un instrumento de lucha política por medio de un partido. No se ha logrado eso aún porque el Consejo Nacional Electoral, así como toda la institucionalidad del país, está cooptada para impedir que la Revolución Ciudadana tenga un candidato que pueda disputar elecciones de manera equitativa. Recordemos que el presidente Correa en este momento, en todas las encuestas dan que él ganaría en primera vuelta contra cualquier escenario, contra cualquier otro candidato. El piso del presidente Correa en este momento es el 40%. O sea, él inicia una carrera presidencial con 40% de votación. Nunca nadie en la historia del país ha tenido un nivel de apoyo de esos. Y peor aún estando fuera del país, 1 año y medio y todo lo demás. No es que digo que se va a tumbar Lenín Moreno, ¿no? Porque también, ahí finalizando el análisis sobre el futuro del país, es muy probable que Lenín Moreno pida renuncie y convoque lo que llamamos en Ecuador la muerte cruzada. O sea, él destituye el Congreso, el Parlamento ecuatoriano, y a su vez él renuncia como presidente de la República. Se convocan elecciones generales para el país, dándole paso ya a la finalización del cumplimiento de ese acuerdo con la derecha ecuatoriana, que es la llegada de Jaime Nebot, actual alcalde de Guayaquil, a la presidencia de la República. Es un hombre muy conservador
Él era el jefe de los escuadrones volantes, que eran los escuadrones de la muerte en los años 80. Entonces, Jaime Nebot es la representación máxima de la ultraderecha ecuatoriana, y él va a ganar las elecciones porque también la izquierda, y principalmente el correísmo, la Revolución Ciudadana, no tiene capacidad, no tiene legalidad, digamos, para poder presentar un candidato presidencial. Ahora la Revolución Ciudadana ha decidido ir a instancias internacionales como la CIDH, la Corte Interamericana, la OEA, también aquí el Comité de Derechos Humanos de la ONU. No sé si ustedes vieron la semana pasada, el ex canciller Guillaume Long hace una declaración por primera vez en la ONU muy contundente, que inclusive como reacción el presidente Lenín Moreno confirmó su presencia en la Asamblea General de la ONU. Él no iba, pero a partir de la declaración del canciller, la denuncia del canciller Guillaume Long, él va hacia allá. Ecuador no es un país industrializado, entonces obviamente la fuerza de los sindicatos no se representa como es representada en Brasil, por ejemplo, o en Argentina, donde paralizan el país, o aquí en Suecia también, que tienen una gran fuerza, una gran capacidad de movilización. Las movilizaciones sociales de la historia del país, de la historia más reciente del país, están mucho más vinculadas al tema de la tierra. Parte de las organizaciones indígenas, que tenían una gran capacidad de coordinación y de toma de Quito, o sea, los avanzados sobre Quito paralizaban el país hasta que el presidente de la República fuera destituido. Esas organizaciones sociales, las directivas, fueron cooptadas por la derecha ecuatoriana. Vale recordar que las principales organizaciones indígenas del país, sus directivas, apoyaron a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, para quien no lo conoce, fue el ministro encargado del feriado bancario del Ecuador, que generó 2 millones de migrantes. O sea que el que quiebra el país, Guillermo Lasso, se hizo multimillonario con la quiebra del país, tiene un banco, el segundo banco más grande del país, y en este momento él fue apoyado en la elección presidencial por las directivas de los indígenas, que fue la nacionalidad más afectada por el mismo feriado bancario. Entonces esa inconsistencia en su discurso también creó una ruptura de la directiva de esas organizaciones indígenas con las bases indígenas. Las bases indígenas en gran mayoría son correístas y siempre dieron la victoria al correísmo y al presidente Correa y a sus, en el caso de la Asamblea Nacional, de 137 diputados, nosotros en el 2012, con el presidente Correa como candidato, llegamos a tener 100 asambleístas de los 137. Inclusive, para quien está acompañando el caso, el presidente Rafael Correa en este momento que está siendo acusado de que él coordinó, o sea, literalmente la idea es que él coordinó vía teléfono el secuestro de un paramilitar ecuatoriano, porque Fernando Valda, que dice ser la víctima del secuestro, que se presenta como asambleísta, nunca ha sido asambleísta, él nunca se ha sentado en una curul en la asamblea y votado, nunca ni siquiera ha entrado en el hemiciclo de la asamblea. Él dice internacionalmente que él es un asambleísta, y inclusive CNN de manera muy vil lo presentaba como asambleísta sabiendo que no lo era. No hay prueba de las llamadas telefónicas que yo llamé al presidente de la República, hablé con él, ya, preséntame la prueba. ¿Cuál es el número de celular del presidente? No lo tengo. ¿Y su celular para hacer? No, yo lo perdí. Entonces, ¿pero de qué número telefónico para que nosotros pudiéramos auditar y pedir que las empresas de comunicación? No lo tengo, era oculto. Entonces, no hay ninguna prueba material. Inclusive hay una cosa tan ridícula. 2 veces que le dijo, no, yo hablé con el presidente, me invento, el día 25 de enero a las 4 de la tarde y el septiembre 19 a las 8 de la noche. En esos 2 horarios, uno él dice que llamó al despacho del presidente Correa y habló con él durante 1 hora. El presidente Correa en esa hora, en ese día, estaba en Guayaquil, no estaba en el despacho que queda en Quito, y está comprobado eso por la agenda presidencial, los videos, la entrevista y todo lo demás. Y el otro que él dice, no, yo hablé con el presidente a las 9 de la noche del día X, yo estaba al frente del hospital de la policía y él había acabado de llegar de Colombia. El tiempo que se calculó que él estuviera entre la llegada de él de afuera del país, pasado por migración todo, y llegado hasta ese local, en ese exacto momento el presidente de la República está en un vuelo. O sea, hay muchas denuncias, la gente está mucho hablando de que aquí hay corrupción, muchos jueces, fiscales, la misma policía, pero al final, bueno, ok, se está todo el mundo hablando, entonces preséntame el contrato a donde está el nombre del presidente Lula como receptor del departamento. ¿A dónde están los videos y las fotos y los selfies de Lula o su familia, sus nietos en el departamento en la playa, que supuestamente es de él hace 10 años? Pero ¿qué es lo que los medios hacen? Ayudan a acelerar esa comprensión de que hay muchas pruebas, entonces es seguro que él es corrupto. No, pero no hay pruebas. No, pero es imposible que no lo sea.
Última pregunta. Haddad tiene chance. Haddad va a ser el próximo presidente de Brasil, sí o sí. Todas las cuentas posibles, escenarios, dan que Fernando Haddad va a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que es el candidato de la ultraderecha brasileña, es un ex militar que participó de la dictadura militar, un tipo extremadamente violento, oficialmente fascista en su discurso. Él tiene un rechazo que supera el 57% de la población votante. ¿Qué quiere decir? Que no tiene techo para llegar a la presidencia de la República. Y Haddad parte de un piso mínimo de 20%, que es el voto duro petista, o sea, que es el voto, si a eso se le suma el voto que realmente ha sido conquistado por la campaña, o hasta inclusive como rechazo a la persecución judicial. Entonces, en todos los escenarios posibles, Jair Bolsonaro en la segunda vuelta pierde para cualquier candidato, inclusive para Fernando Haddad. Entonces, la gran probabilidad es que sea Fernando Haddad y Jair Bolsonaro para segunda vuelta, y que ahí Haddad pueda ganar las elecciones. En el Ecuador, para inscribir un partido político es necesario conseguir firmas, sumadas todas las firmas que lleguen a un piso mínimo del 1.5% del total del padrón electoral del Ecuador. Eso son más o menos 200.000 firmas. La Revolución Ciudadana, o sea, los miembros de la militancia del partido, del próximo partido que apoya al presidente Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana, lograron en casi 3 semanas, consiguieron 600.000 firmas prácticamente. Eso fue muy rápido, es una cosa tremenda. ¿Y qué sucedió? Volviendo un poquito atrás. La Revolución Ciudadana intentó inscribirse, pedirle al Consejo Nacional Electoral la autorización para oficialmente conseguir las firmas para inscribir el partido. Para eso es clave de que el movimiento ya tenga un nombre. El movimiento se inscribe bajo un nombre. La primera opción era Movimiento de la Revolución Ciudadana. El CNE no autorizó la recolección de firmas bajo ese nombre porque Revolución Ciudadana era el eslogan, según el Consejo Nacional Electoral, del partido Alianza País, que pertenecía ahora a Lenín Moreno. Entonces no autorizó. Segundo, Movimiento Revolución Alfarista. Para quien no conoce, alfarista viene de Eloy Alfaro, que es el padre de la República Ecuatoriana, el viejo luchador, un hombre trascendente para la historia de América Latina. Fueron los movimientos que surgen en los países para liberar los estados principalmente del yugo de la Iglesia Católica, transformar una educación laica, darle el voto a las mujeres, a los afrodescendientes, o sea, tener un estado orientado a lo que se llamaba el liberalismo en esa época, pero según la evaluación etimológica de la palabra liberal del Consejo Nacional Electoral es que no, liberal tiene que ver con neoliberalismo. Entonces es contradictorio que ustedes sean un movimiento de izquierda y quieren llamarse liberales, alfaristas, porque el Alfaro era un liberal. O sea, se buscó otro partido ya inscrito de manera, porque en Ecuador existen los partidos que pueden participar de elecciones nacionales o apenas partidos que existan en las provincias. Entonces se buscó un partido de una provincia que estuviera alineado con la Revolución Ciudadana para, de manera casi que escondida del Consejo Nacional Electoral, pidiera la autorización para poder recolectar firmas para transformarse en un partido nacional. Entonces el CNE no se dio cuenta que era la Revolución Ciudadana por detrás de un grupo, una agrupación que se llama Maná, que es un gran movimiento de acuerdo nacional, que pidió y logró la autorización. Entonces cuando se recolecta todas las firmas, las 600.000, cuando iba a ser entregada un día antes, surge una directiva que no era más directiva de ese movimiento de acuerdo nacional. Un año antes ellos ya habían salido, firmado, todos ya no querían saber del partido, pero los cooptaron, o sea, los compraron, y ellos salen a público a decir, no, nosotros somos la directiva, no esos de ahí que están con Alianza País, no con la Revolución Ciudadana. Entonces ellos entraron con una acción para que el Consejo Nacional Electoral juzgue si ellos, que ya no eran de la directiva, no eran ni siquiera del partido, desde un año antes, tienen o no el derecho de asumir la dirección del partido. Entonces tuvo que frenarse la entrega de las firmas, porque lo que ellos intentaron era darnos un golpe, era entregarnos las firmas
El CNE las recibe, las aprueba, dice, ok, ustedes son un partido nacional, muy bien, pero toda la directiva está destituida, entra la otra directiva, que fue lo mismo que me hicieron con Alianza País. Entonces, ¿y qué es lo que está haciendo el CNE ahorita? Está postergando, inclusive rompiendo la normativa, para decir si esa directiva nueva es o no la definitiva, porque si pasa el plazo, yo no me acuerdo cuál es la fecha, yo creo que es ahora en octubre, si no se aprueba eso antes de octubre, ya no podemos lanzarnos para las elecciones locales del próximo año, las seccionales. Es lo que ellos están haciendo para impedir que la Revolución Ciudadana tenga capacidad de disputar las elecciones. Sobre esto, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que repensar la democracia, no hay que hacer, no hay otra cosa. En la democracia, como la conocemos, ella para América Latina y para las fuerzas populares no ha sido suficiente. Cuando existía democracia, nosotros pudimos haber llegado, mataron a Allende, se iniciaron las guerras en América Central, que ya venían de un proceso de masacre contra de los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, en Colombia el robo de la tierra, en Brasil, Argentina, bueno, la llegada de los militares con la disculpa de no permitir que llegara el comunismo, mataron, desaparecieron, violaron, hicieron lo que les dieron la gana. Y cuando se acaban esos procesos autoritarios y comienza la democracia, en menos de 20 años tuvimos de nuevo golpes de Estado, Lugo, Dilma, Zelaya, el comandante Chávez en 2012, el presidente Correa en 2010. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, aún funciona, ¿no funciona? ¿Qué hacemos? Yo no tengo la respuesta. Yo creo que al mismo tiempo que debemos estar apegados a la ley, intentar disputar y volver a ganar elecciones, saber claramente que la justicia juega en contra y que a su vez debemos tener una especie de una fuerza paralela, una fuerza de pensamiento paralela que nos ayude a repensar qué es lo que tenemos que hacer. Hay que refundar. La actual coyuntura también lleva a creer, y ahí son otra hipótesis, de que los Estados Unidos ha logrado una serie de victorias que no se esperaban. O sea, no puede ser que después de todo lo que de 2 llegadas de guarimbas a Venezuela, de la falta de comida, de toallas higiénicas para las mujeres, de papel higiénico, de pañales, de remedios, de todo, aún existe un gobierno y el pueblo no los haya quemado vivos, como fue el caso del Caracazo en el 89. Entonces los americanos esperan ahorita, en este momento, de que Venezuela no tenga capacidad de sobrevivir económicamente al acoso de ellos, haciendo con que el mismo pueblo salga a las calles y haga algo en contra del gobierno y derroque el gobierno. El presidente Maduro gana una serie de elecciones, la elección presidencial, la Asamblea Nacional, gana también las elecciones locales, gana las gobernaciones, por medio de un proceso democrático, libre y transparente, queriendo los gringos o no, que también la derecha venezolana sabía que no ganaría las elecciones, pese a todo el acoso en contra del presidente Nicolás Maduro. Hace algunos meses Venezuela compra $1.200 millones en remedios a empresas extranjeras para poder suplir las necesidades del país durante un periodo, no me acuerdo cuánto, creo que era 3 meses, algo así. Las empresas reciben ese dinero, ellos compran todo, y después salen a público a decir, mira Venezuela, lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos sacó una resolución que nosotros no podemos hacer comercio con ustedes. Pero no devolvió los $1.200 millones y no les vendió el remedio. Entonces, y ahí también algún llamado a la izquierda latinoamericana y la izquierda y nuestros hermanos latinos que están aquí, no se dejen confundir. O sea, no seamos inocentes con lo que están haciendo con Nicaragua, por ejemplo. Eso lo han hecho con Cuba desde los años 60. Entonces ahora vienen a decir, no, es que esto es una dictadura. Como dictadura, acabo de ganar la elección hace menos de 6 meses con más del 70% de voto para él. ¿Cómo va a decir que es una Ortega, como el comandante Ortega? ¿Cómo va a decir que es una dictadura? ¿Cómo va a decir que Venezuela es una dictadura? ¿Saben cuántos medios de comunicación de oposición hay en Venezuela? 7.000. Entonces, no nos confundamos. Intentaron implementar eso en Ecuador también contra el presidente Correa. Eso viene de la mano con lo que es el tema de Odebrecht. Es el mismo modo operandi, ¿no? De crear una mentira, darle con mucha fuerza y de repente sale un fiscal como el gran defensor de la justicia social, y que algunos dicen que debe ser candidato a presidente de la República, y eso pasa en todos los países, que al final el tipo no está cumpliendo ni con su función de fiscal, y también él no es un político que debe estar disputando políticamente la narrativa del país que queremos tener. América Latina, los gobiernos, en función de un proyecto económico de dependencia de los Estados Unidos, para no permitir que Venezuela continúe siendo un referente de lucha social, de cambio. O sea, el presidente Maduro inauguró casi 2 millones de casas que él entregó gratis a las poblaciones más pobres del país.
no había comida, no había remedios, y Maduro entregando casas, viviendas mobladas a las poblaciones más pobres del país. Son 10 millones de personas que recibieron casas. Viven 7 millones de colombianos en Venezuela. 7 millones de colombianos en Venezuela. El presidente Chávez y Maduro le dieron nacionalidad para que tuvieran acceso gratuito a la educación, a la salud y a las viviendas, cosa que no tenían en Colombia. Venezuela nunca fue a la ONU a decir que había una crisis humanitaria en Colombia. Entonces no nos confundamos. Esto es un proceso que para acabar con todos los movimientos progresistas de América Latina sin tener que mandar las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que esperan? En el caso de Venezuela es que no sobrevive económicamente. Entonces, si Venezuela sobrevive a eso y mejora económicamente, ahí sí yo creo que los Estados Unidos dicen, no, hasta aquí llegar. No es un buen ejemplo de esa capacidad de resistencia ha sido de Venezuela, ha sido inclusive de Nicaragua, que pese al acoso militar, al acoso económico, al acoso mediático, han podido resistir. Y yo creo que ahora es tiempo de renovarnos, de resignificarnos, repensar inclusive las formas de hacer política. Ya esas viejas estructuras partidarias, esos viejos, ya las sociedades, con lo que habla Bauman, de sociedad líquida, es muy común encontrar un joven, ya se está teorizando bastante sobre eso, un joven que sea defensor del medio ambiente, pero así férreo, que está dispuesto a morir en la defensa de las focas del Ártico, y él se va a amarrar en los barcos para que los barcos no salgan a cazar las focas, al mismo tiempo que él es defensor del libre mercado. Y nosotros, que somos de izquierda, decimos, no, pues es que tú tienes que ser de izquierda así. Esta es la forma de ser de izquierda. Si tú no te encajas, entonces tú no vas a participar con nosotros, tú no vas a disputar. Y ahí el joven dice, no. Inclusive repensamos conceptualmente, programáticamente. Yo creo que vale la pena, no es traicionar el legado histórico del Che, de Fidel, de Allende, de Alfaro, de Bolívar, de comandante Chávez. Yo creo que es importante sí comprender que la percepción de la gente sobre el mundo ha cambiado y que nosotros debemos reposicionarnos como un movimiento político que está defendiendo su legado, pero el mecanismo para hacerlo es diferente, tiene que cambiar. Nosotros estamos acostumbrados a manejar la política con nuestras pequeñas cuotas de poder, entonces las cosas han cambiado. Entonces yo creo que ese era mi llamado a repensar, a resignificarnos, ¿no? Volver a ocupar las calles. Nosotros nos preocupamos en retweets, en likes, en compartidos en las redes y dejamos las calles para esos movimientos políticos, apolíticos, sin historia, que de alguna manera entienden que los mecanismos de construcción de un movimiento también pasan por las calles que están desocupadas, porque nosotros estamos preocupados con otras cosas. ¿Cómo se la pregunta?